Buenas noches, mi nombre es Claribel Pérez Epinayú. En este espacio les estaré compartiendo un discurso acerca de la reinserción, los pros y los contras de los acuerdos, o más bien después de los acuerdos del proceso de paz que se firmó entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Antes de iniciar con mi discurso, me gustaría que en este espacio ustedes pudieran compartir y escuchar la siguiente pregunta orientadora que hoy la respondo yo, y desde sus hogares, desde su trabajo, donde ustedes puedan apreciar este mensaje, la respondan. Porque es importante que como individuos y como sociedad acojamos a los colombianos y colombianas que se han integrado a la vida civil después de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Para mí es relevante esta pregunta, de hecho conmueve esta pregunta, porque hoy el eje central ha sido la desigualdad, ha sido la discriminación, ha sido la decadencia de valores morales que no nos han permitido aceptar y tratar de convivir con compatriotas que han sufrido de manera directa el flagelo de la guerra en Colombia. Una guerra que no se forjó ni hace 10 ni 20 años, es una guerra que lleva más de 50 años y que ha traído consigo desdén, no solamente para los que hoy nos consideramos víctimas, hablando en términos generales, sino también para aquellos que fueron victimarios, que desde su posición, yo hoy digo, no la pasaron bien, merecen una segunda oportunidad y no somos los más apropiados para negarla, porque a nosotros también se nos ha concedido esa segunda oportunidad. Esa es mi reflexión con respecto a la pregunta. ¿Será que podemos vivir en perdón? A continuación les presentaré mi discurso, que dice lo siguiente. Colombia ha padecido por décadas a causa del conflicto armado, asociados de manera directa e indirecta crímenes de lesa humanidad, tales como masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzosas, torturas, secuestros, ataques a población civil, minas antipersonas, sabotaje, en lo que han participado el Estado, organizaciones subversivas, paramilitares y otros grupos armados. Nuestra cultura colombiana, en términos generales, es individualista, de mente cerrada, manipulada por cualquier cantidad de entes, llámese comunicación social, noticieros, periódicos, revistas amarillistas, entre otros. Personas ajenas a la responsabilidad social que generan información falsa o con algún tipo de controversia con el fin de que este tipo de comentarios o este tipo de relaciones con el tema entren en choque. A raíz de todas estas, desde estos puntos de vista, me ha generado una pregunta importante. ¿Colombia es capaz de perdonar y dejar atrás el dolor para lograr un país libre de estos sentimientos que nos están consumiendo? Tendríamos primero que estudiar cómo ha sido la situación, cuál ha sido la situación de nuestro país con respecto a la violencia y en qué ha influido este grupo al margen de la ley para que este proceso se dé, para que la reconciliación como tal sea un proceso duradero. Bueno, les hablaré un poco. El país atraviesa desde hace muchísimos años, estamos hablando de 50, 60 años aproximadamente, una crisis debido a la corrupción en todos los niveles de poder, de las ramas del poder, en la rama judicial, en la rama legislativa, en la rama ejecutiva, derivando así narcotráfico y cualquier otra cantidad de hechos que lo único que están haciendo es consumiendo nuestro país. ¿Será que, al igual que yo, muchos colombianos piensan que merecemos vivir en paz? Claro que sí, que aunque quizás dar un tipo de opinión como esta, centralizada, en una temática subjetiva, sería subjetivo de mi parte. Decir que estoy a favor o en contra de alguna manera es contraproducente. Sin embargo, tengo algo claro, y es que nuestro país, Colombia, necesita un cambio. La situación generada por el gobierno nacional con el fin de lograr un cambio social por medio del diálogo y la negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, donde se acordó la restitución de tierras, el cese al fuego bilateral, la reparación y la construcción de las víctimas, entre otros. A partir de ello me planteo, pues, una manera personal
lo siguiente: ¿cuáles son las comprensiones sobre el dolor y la reconciliación, sobre el perdón y la reconciliación? ¿Bajo qué condiciones estarán dispuestos a perdonar y a reconciliar aquí en Colombia? Pues se define como perdón un proceso de olvido o comprensión del daño para establecer una relación entre la víctima y el victimario. ¿Estamos en Colombia preparados psicológicamente para este tipo de situaciones? Yo pensaría que sí. Si hay disposición, sí. Mientras no haya una disposición, difícilmente lograremos eso. La situación generada a raíz de estos eventos ha llevado a muchas personas, víctimas y victimarios, a mantener un margen, una brecha donde el perdón no ha tenido cabida. Han dado ejemplo, muchas pruebas de que sí se puede, pero mientras no haya esa fuerza de voluntad, esa disposición, estamos lejos de conseguirlo. Es importante el perdón, pues tiene que centrarse en la función que es, en centrarse en la ayuda, en la voluntad, en la disposición. Los escenarios del posconflicto donde el perdón tiene como objetivo liberar a la parte lesionada del pasado de tal manera que pueda promover un futuro deseable, generando cambios y promoviendo reconciliación. Ese es el punto donde más debemos abordar. Es evidente que en algunas sociedades el posconflicto donde se observa que el logro más importante de la búsqueda de la paz es la construcción de ambientes de confianza. Allí radica eh, la base para lograr la reconciliación en nuestro país. Me gustaría que esto sirviera de reflexión y empezáramos a mirar más allá de lo que nos muestran los medios de comunicación, lo que nos dice el vecino, lo que nos dice el amigo, y empecemos a estudiar y analizar el comportamiento de cada uno. Todos somos víctimas, no importa desde qué punto nos quieran ubicar, todos somos víctimas. Entonces la invitación es a ser solidarios, es a ser compasivos, porque sí se puede, mientras haya fe y esperanza, y yo personalmente la tengo. Tengo mucha fe en que el proceso de perdón, reconciliación y la reinserción de aquellas personas que hicieron parte del conflicto armado en Colombia se dé. Muchísimas gracias.